Buenas tardes, hoy tenemos a don Vicente López Ibor. Damos las gracias por acompañarnos y nos alegra tenerlo en esta cuarta conferencia del curso de liderazgo ético, que hoy nos ocupa el tema de la dimensión humana de la cultura. Importante conocer todo el tema del ser humano como eje de esa cultura. Don Vicente es jurista, abogado, doctor en Derecho, graduado en Harvard Business School, graduado de la IS Business School de la Universidad de Navarra y que ocupa, entre otros cargos, actualmente el presidente de la Federación Europea de Asociaciones del Derecho de la Energía, EFELA, presidente de Ampere Energy, cofundador de Former Chairman, profesor de la Universidad de Comillas y autor de libros y publicaciones. Por tanto, pues hay un amplio conocimiento para abordar el tema que hoy pues, nos contará en la exposición. Don Vicente, por ello queremos preguntarle como algunas ideas principales, pues que luego serán ampliadas en la exposición del título de la conferencia, que es la dimensión humanista de la cultura. Y de acuerdo con esto, don Vicente, queremos conocer cuáles son los rasgos de esa cultura dentro del humanismo. ¿En qué se diferencia de lo que hoy la sociedad denomina cultura? Bien, pues muchas gracias. Un placer estar con ustedes esta tarde y tener la ocasión de compartir algunas reflexiones sobre un tema, creo que no es una cuestión de petición de principio, tan importante y tan difícil al mismo tiempo, porque definir lo que es la cultura es definir en definitiva lo que es el hombre en su relación con la sociedad. Y el humanismo es, en última instancia, el análisis de la naturaleza del hombre, que es el hombre. Por consiguiente, el humanismo trae causa nominalmente del siglo XIX, de principios de 1800, 1808, pero realmente está en un proceso cultural anterior y se vincula con la etapa del Renacimiento, que significa un renacer, una vuelta a las fuentes clásicas de la cultura griega y latina y por tanto al saber de aquella época en el que había una mayor uniformidad o mucho más clara uniformidad que en el momento actual, donde hay una fragmentación desde la perspectiva cultural, por no decir una confrontación en pocas ocasiones sobre ello. En cualquier caso, en una cultura humanista el hombre tiene que estar en el centro y tiene que ser la referencia de todas las cosas. Y el humanismo, en definitiva, también significa saber y querer saber. Muy bien, y precisamente, don Vicente, el hombre como centro, digamos, de ese humanismo, ¿cuáles serían esas características de ese ser dentro del proceso cultural? Bueno, la primera, a mi juicio, es el reconocimiento de su dignidad. Yo creo que ese es un trasunto del ser desde la perspectiva humanista y en su conexión con la cultura. La primera es el reconocimiento de que el hombre es la persona humana, es un ser único y por tanto es digno de protección, de reconocimiento y que esa dignidad tiene un valor universal y que no puede ser violentada por ningún hecho, ni interior ni exterior, en el sentido de que la dignidad también significa una obligación de autorrespeto y de autoprotección, al mismo tiempo de protección y de defensa de los valores humanos hacia el exterior. Y la libertad, que es el derecho y la facultad de elegir libremente, que dice razón de una autonomía de la voluntad, y esa libertad se debe proyectar en términos positivos, constructivos, humanos, desde un punto de vista de un humanismo de raíz o de inspiración cristiana con un sentido de trascendencia. El hombre, cualquiera que sean las posiciones ideológicas que se adopten, no se puede omitir que la naturaleza del hombre obliga a una reflexión sobre su condición de ser trascendente.
Yo creo que este punto también tiene una significación y una vigencia en los tiempos actuales tan fuerte como la tuvo nunca, ¿eh? Porque cuando se interpelan aspectos de esta realidad es cuando también resuenan sus esencias y sus verdaderas raíces. Muy bien, don Vicente, precisamente hablando de esos valores cristianos, ¿cuáles valores cristianos serían los que forman parte de esa cultura? Pues yo creo que los que acabo de decir, yo creo que son valores cristianos, además naturalmente de la compasión, del amor a los demás, del respeto, en fin, de los valores clásicos de la herencia cristiana, y no solo cristiana, sino del legado grecolatino, que están también extraordinariamente vinculados y entrelazados históricamente. Y creo que eso, actualizados, pero sin perder su esencia, siguen siendo hoy los elementos centrales de ese mensaje, a mi juicio. Vigentes, claro. Bueno, otra pregunta que tendríamos es, hablar de ser humano implica hablar de educación. ¿Cuál papel juega la educación precisamente en cuanto a la transmisión de esos saberes en la cultura? Central. La educación, que no es solo instrucción o formación, sino que debe ir más allá de la formación y la instrucción. El conocimiento y el acceso a ese conocimiento es fundamental, y la forma de ofrecer, de brindar ese conocimiento, esos saberes que al final forman parte de la formación de la personalidad, del perfeccionamiento de la persona humana, es un eje absolutamente central de la tradición, de la vocación y del desarrollo humanista, y tiene una conexión también absolutamente interdependiente con la cultura, porque si no vamos o correríamos el riesgo de una cierta reinterpretación del concepto de la cultura, una pérdida de la base material, del contenido material de la cultura, o lo que sería peor, banalización de la misma. Muy bien, y pues finalmente, don Vicente, ¿cuáles serían esas acciones que debe realizar el hombre actual para poder transmitir a esas generaciones futuras una cultura con valores cristianos? Pues yo creo que actuar en conciencia, con libertad, con conocimiento, con fundamentación de esos valores cristianos, siendo conscientes de la riquísima herencia que eso significa para el hombre. Es un camino y una aventura de compromiso, de responsabilidad, pero también de libertad. Yo creo que ese camino hoy y siempre seguirá teniendo una gran fortaleza, porque está, entre otras cosas, apoyado en una doctrina que, manteniendo su mensaje central de tanta profundidad, se va adecuando, adaptando y renovando, como digo, sin perder sus raíces fundamentales. Y yo creo que ese testimonio tiene hoy una fuerza enorme, y una parte muy grande de la humanidad, en un momento dado de la historia al que nos podemos referir en buena parte de las conferencias que se imparten en esta casa. Acotamos una zona geográfica del mundo que en aquel momento era el mundo. Pero hoy el mundo, en términos geográficos y poblacionales, es mucho más grande, pero el mensaje sigue teniendo la misma resonancia, y el número de personas a las que llega igualmente tiene una significación enorme y una gran trascendencia. Muy bien, muchas gracias, don Vicente, por su explicación, y bueno, que será empleada ahora en la conferencia. Muchas gracias.